Bien, en cuanto a este problema, para poder hallar A y B, tenemos la señal, la corriente I instantáneo, el cual tenemos en esta figura. Asimismo, tenemos esta inductancia de 3 Henrios, donde nos está indicando el voltímetro, ¿no?, que se está utilizando para poder medir el voltaje en ese elemento inductivo. Entonces, para poder hallar tanto A y tanto B, sabemos que el voltaje en la inductancia está dado por la siguiente ecuación: L derivada de la corriente respecto al tiempo. Reemplazamos la inductancia, el cual es 3. Entonces resulta 3 derivada de la corriente respecto al tiempo. Vamos a ver aquí. Luego vamos a definir esta función de la corriente. Vamos a definir en los siguientes intervalos de tiempo. De 0 a 1 sabemos que tenemos una recta. Quiere decir que vamos a tener esa recta 2t, su pendiente, la cual es 2, en el intervalo de tiempo de 0 a 1. Y asimismo va a ser 2 para el intervalo de tiempo uno y 2. Menos, no es menos, es, no, menor que 2. Ya hemos definido esa función. Como ya hemos definido esa función de la corriente instantánea, bueno, vamos a realizar la derivada. ¿Para qué? Para obtener el voltaje en la inductancia. Ese voltaje en la inductancia va a ser igual, entonces, derivando y multiplicando por 3, vamos a tener 2, no 6. Y el siguiente, bueno, va a ser 0. Seguimos en el mismo intervalo, t mayor igual que 0, menor que 1. Y para t también 1 menor que 2. Para la pregunta donde nos dice el valor medio, entonces el valor medio sabemos que va a ser igual a la inversa del periodo, la fórmula, la integral desde t a 0, voltaje instantáneo diferencial de t. Esto quiere decir, observamos que el periodo es 2. Cada 2 segundos se va repitiendo la misma forma de esa señal. Y al realizar la integración en esos intervalos de la función que se ha definido, este es 0. De 1 a 0, 6. Y el otro, de todas maneras, voy a indicar para ese intervalo es 0.
En ese intervalo sabemos que ese voltaje en la inductancia es 0. Bueno, esta es una forma de hallar utilizando la fórmula. Por lo tanto, el voltaje DC o promedio que mide el voltímetro es 3 voltios. Eso es la pregunta A. Voltímetro cuando es de bobina móvil, de hierro. Otra forma que podemos calcular es graficando esa misma señal. Si graficamos, sabemos que aquí tenemos un segundo, tenemos aquí 2, de 0 a 1, tenemos 6, entonces 6, y de 1 a 2 tenemos que 0, ¿no? O sea, se sigue repitiendo obviamente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que también el voltaje DC que tenemos aquí en este rectángulo, podemos hallar también de área, ¿no? Pues la integral sabemos que es el área bajo la curva. Entonces, también podemos hallar área sobre el periodo. Área sobre el periodo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener 6. Bueno, obviamente sería hasta aquí, hasta 1, 2, ¿no? Hasta 1, 2, que es 0. Entonces, pero esa área de esa curva es 6, ¿no? 6 entre 2. También podemos hallar de esa forma. Para la pregunta B, la lectura del voltímetro cuando es de bobina de hierro móvil, quiere decir valor eficaz. La definición del valor eficaz RS versus RMS. Esto es igual a la raíz media cuadrática, la raíz cuadrada, ¿no? Esto es la ecuación, la fórmula. Integral del periodo T a 0 y vamos a tener el voltaje instantáneo al cuadrado, ¿no? Esto es la fórmula para poder calcular el valor eficaz, el voltaje RMS. Por lo tanto, tendríamos que reemplazar también para poder hallar ese voltaje eficaz, RMS. Ayuda este mouse. RMS. El periodo tenemos 2. No tenemos que reemplazar. La integral que tenemos de 1 a 0, 6 al cuadrado. Y la otra integral, obviamente también voy a indicar que vamos a tener la integración de 2 a 1. Y realizando la integración, resulta el valor eficaz, la lectura del voltímetro de valor eficaz resulta de 424.
Bien, entonces, voy a resolver un problema más de este tema para desarrollar la teoría, para seguir avanzando con la teoría. Entonces voy a entrar a la plataforma nuevamente, que aquí también hay otro problema, pero ya más, vamos a ver este problema. El enunciado del siguiente problema dice lo siguiente: un circuito serie RLC tiene los siguientes parámetros: la resistencia de 10 ohmios, la inductancia de 0.2 henrios, la capacidad de 120 microfaradios. Asumiendo que la corriente circulante tenemos esta corriente instantánea, 10 seno de 157T. Determinar A, voltaje instantáneo aplicado al circuito como una función de seno resultante. B, la potencia instantánea como una función de coseno. Por lo tanto, tenemos que aplicar la segunda ley de Kirchhoff, la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la inductancia más la caída de tensión en el capacitor. La suma de esas tensiones de cada elemento va a ser igual al voltaje instantáneo, tal como tenemos obviamente en esta ecuación. Luego, para cada término, para la resistencia, aplicamos la ley de Ohm, R por instantáneo, más de la bobina o de la inductancia, su tensión, L derivada de la corriente respecto a tiempo. Del capacitor, sabemos que es la inversa de la capacidad, la integral de la corriente diferencial de T. No, ese es el voltaje instantáneo. Reemplazamos para poder realizar primero obviamente la derivada. Para esto tenemos que reemplazar entonces, tenemos la resistencia de 10, la corriente instantánea, el cual es 10 seno de 157T. Y vamos a hallar la derivada. L sabemos que es 0.2.
derivada de la función seno va a ser coseno. De todas maneras voy a indicar el cual vamos a derivar esa corriente. Y es seno. Está fallando la... Seno de más la integral, la inversa de la capacidad. Esto sería 120 por 10 a la menos 6. Esto es entonces la integral sin límites, la integral ahora voy a indicar por qué al integrar. Sabemos que en esa integración tendríamos que tener una constante, ¿no? Más una constante. Primero voy a indicar lo siguiente. Resulta la expresión para poder indicar lo siguiente. Seno de creo mejor digitando saldría, creo, más rápido. Más rápido creo saldría. Tenemos aquí 314. Coseno. Ingeniero, Me escucho, diga. ¿usted usa el mouse para escribir o usa una No, no tengo tablet, pero hay también tablet o Wacom, ¿no? lápiz electrónico? Claro, claro, eso. Ya para la siguiente semana lo debo tener ya. Si no, voy a estar con mi mouse. Claro, hay lápiz electrónico, es cierto. Eso, así te... Lo que voy a indicar es acerca de la integral, donde no, porque no se considera la constante. En sí, en cuanto a la integración que está realizando, esos límites de integración no tenemos, ¿no? Porque dependen de esas condiciones iniciales. Quiere decir que en este caso esa constante sería una componente continua, pero la fuente de corriente alterna no produce, no produce esa componente continua, la corriente alterna. Es por esa razón que en el análisis teórico que se realiza en esa integración, el resultado no se considera esa constante. Es por esa razón. Bien, entonces, como ya tenemos tenemos en función de seno, coseno, falta, ¿no? Tenemos que dar la resultante, en este caso, del voltaje aplicado al circuito en seno resultante, nos está pidiendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que eh, transformar esa expresión
una función, en este caso voy a indicar aquí. Tendríamos que igualar al siguiente, ¿no? Si fuera la siguiente señal, omega t más esto tendríamos que igualar a la función que resulta para poder hallar en función de seno. Esto es seno de 157t menos 216 785 coseno de 157t. Entonces, igualando a esa otra expresión, vamos a hallar tanto la amplitud A como también el ángulo de fase φ, resultando A sabemos que es 100 al cuadrado más 216.785 al cuadrado su raíz, y el ángulo va a ser el arco tangente. Entonces tendríamos ese voltaje instantáneo, la siguiente expresión para ese problema, 38,75,73, función seno. A menos es 3 menos. Cada 65. Bien, entonces con esto estoy terminando esta parte de este tema de ondas periódicas. Voy a seguir con la teoría. Falta todavía, ¿no? La pregunta B falta, ¿no? Potencia instantánea. Para calcular la potencia instantánea estaríamos multiplicando voltaje instantáneo por corriente instantánea. Voltaje instantáneo por corriente instantánea. Tendríamos entonces esas dos expresiones para poder realizar la multiplicación y expresarlo en función de coseno. Entonces tendríamos el voltaje instantáneo que tenemos en esa expresión, 238 735 seno de esta expresión. Sí, esa expresión sería. Ya, a ver. Bueno, esto es cuestión de reemplazar, ¿no? 100 seno 157
menos 216. 78 coseno. Estaríamos multiplicando por para luego obtener el siguiente resultado de la potencia instantánea en función de coseno. 1,193. Función coseno. Entonces, en este problema, lo que hemos visto es el circuito que está conectado en serie. Bien, entonces vamos a continuar con... Profesor, Me escucho, diga, joven. ¿podría repetir cómo obtuvo la fase inicial del voltaje? A esta fase. Sí, esa Ya, parte me perdí. ya, entonces vamos a tener acá. Cuando alguien quería entrar, creo. No. Bueno, en este caso, no. Estamos igualando para hallar tanto la amplitud, en este caso vamos a hallar el ángulo de esta expresión. Entonces, la amplitud, bueno, es igual, ¿no? A raíz de 100 al cuadrado más 216.785 al cuadrado. Eso es la amplitud. Su ángulo viene a ser el arco tangente. Te voy a indicar, como tenemos ahí esos dos coeficientes, esto es igual a el arco tangente de la división. Como tenemos ahí un negativo de los coeficientes. 2,1778 entre 100. Ese es el ángulo. Ahí va a resultar este valor de menos 65. Bien, entonces voy a ir al archivo de la teoría. Vamos a ver, para seguir con la... ¿Dónde estaba? Está aquí. Teoría de corriente. No es eso. Todavía no estamos en potencia. Vamos a compartir. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado.
la teoría de la siguiente clase. Cuyo tema es circuitos de corriente sinusoidal en régimen estable y sistemas monofásicos. ¿Qué temas vamos a ver? Respuesta de elementos pasivos, rama resistiva pura, rama inductiva pura, rama capacitiva pura, rama RL y RC en serie, circuito RLC serie y paralelo, impedancia, admitancia, representación fasorial, principios, métodos generales y teoremas utilizados en régimen fasorial, diagramas fasoriales. En cada elemento, tanto resistivo, inductivo y capacitivo, tenemos que encontrar, cuando aplicamos una corriente alterna, tanto cómo se realiza el análisis, tanto en el dominio del tiempo, como también en el dominio de la frecuencia. Y asimismo, cuando ya tenemos ya circuitos tanto en serie y en paralelo, podemos realizar su representación fasorial para poder aplicar todos los métodos generales que se ha utilizado, ¿no? Con corriente alterna, continua. Todos esos métodos que se ha visto con corriente continua, así como las leyes fundamentales, los métodos de solución, corriente de mallas, potencial de nodos, los teoremas, el principio de superposición, teorema de Thevenin, Norton, máxima transferencia de todo eso también se aplica en el análisis cuando tenemos circuitos con corriente alterna. Entonces tenemos, dice, respuesta en AC de elementos pasivos. Respecto a la variable eléctrica que se aplica en circuito serie. Ya tenemos, en vez de, sabemos que en la primera parte del curso hemos hecho el análisis con puro resistiva, ¿no? Con resistencia. Luego habíamos visto lo que es los circuitos transitorios, ¿no? Entonces, como al tener un elemento eléctrico, resistencia, se opone al paso de la corriente eléctrica, de igual manera, ¿no? Al tener estos elementos, tanto resistencia, bobina y condensadores, se van a oponer también al paso de esa corriente eléctrica. Pero sí, ya vamos a llamarle ya a ese conjunto impedancia. Entonces dicen, corriente alterna, la oposición al paso de corriente eléctrica en un circuito formado por resistencias, bobinas y condensadores, se llama impedancia, Z por Z. Esa impedancia por Z va a ser la relación del voltaje instantáneo por la corriente instantánea. Puede ser también la relación entre voltajes máximos. Voltaje máximo, que es la amplitud, entre corriente máxima, que es la amplitud. Es igual al valor eficaz, ¿no? Corriente eficaz, ¿no? Y así vamos a tener, en este caso, en estos ya circuitos con corriente alterna, referido a la impedancia Z. En sí, esa impedancia Z va a ser un número complejo, ¿no? Va a tener su parte real, obviamente su parte imaginaria. Ingeniero, Le escucho, diga, joven. ¿en qué se diferencia la impedancia con la resistencia? Ya, hablar de impedancia, hablar de resistencia, en este caso la resistencia también es el que se opone al paso de la corriente eléctrica. En este caso también las mismas unidades que vamos a tener va a ser en ohmios. Entonces la diferencia es que en impedancia ya vamos a tener otros elementos
aparte de la resistencia, ¿no? Puede ser bobina, puede ser condensador, ¿no? Entonces, por esa razón ya le denominan a impedancia a esa relación del voltaje instantáneo entre corriente instantánea, ¿no? Esa es la impedancia. En cambio, la resistencia, por la ley de Ohm, sabemos que era voltaje sobre la corriente, ¿no? Es por esa razón que en estos tipos de circuitos se le denomina impedancia, ¿no? La impedancia Z, dice, es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia de los circuitos de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase, ¿no? Eso va a ser la diferencia, que la impedancia es un número complejo, va a tener la parte real y la parte imaginaria. A diferencia de la resistencia, que solo contiene magnitud, cuando un circuito es alimentado con corriente continua. Entonces dice, su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero, ¿no? Esto se refiere a la resistencia. En cambio, cuando ya tenemos ya una impedancia, al tener como un número complejo, vamos a tener su magnitud y vamos a tener su ángulo de fase. Por definición, la impedancia, nos dice, es la relación cociente entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente. Hablar de fasor también es un número complejo, ¿no? Pero nos va a representar la magnitud, la amplitud, ¿no? Y la fase de la señal sinusoidal, ¿no? Eso es el concepto de fasor. Bueno, nos dice la impedancia, resistencia y reactancia se miden en ohmios. La impedancia también se puede expresar en forma polar. En este caso, como tenemos Z, tenemos R, X, la reactancia, ¿no? Se denomina reactancia, ¿no? Esa reactancia puede ser inductiva, puede ser capacitiva. Z va a estar formado por la parte real R y la parte imaginaria JX. En este caso ya mencioné, X puede ser una reactancia. En forma polar podemos representar, ¿no?, la impedancia, donde su magnitud es Z, raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. Asimismo, su ángulo de fase podemos obtener arco tangente, X sobre R. Como también R es igual a magnitud de Z coseno, o podemos hallar también X como su módulo Z por seno de teta. Así también vamos a expresar las impedancias en forma, bueno, en este caso se está representando como es un número complejo, en su forma polar. Ahora, ¿por qué se va a representar en su forma polar? También si tenemos corrientes, tensiones. Debido a que va a ser más, en vez de estar planteando una ecuación diferencial, si tenemos un circuito serie, de repente tenemos un circuito paralelo, ¿no? Entonces es más fácil hacer uso de los fasores para poder realizar el análisis con corriente alterna. Reactancia, bueno, en este caso dice la cantidad XL menos XC, es decir, el nombre de reactancia del circuito, y se representa por X, ¿no? En este caso, esa reactancia se está denominando a esa diferencia de tanto la reactancia inductiva como también la reactancia capacitiva. Entonces, la impedancia se puede escribir en términos de reactancia del circuito, de esa forma.
Más adelante vamos a ver en la impedancia, por decir, de un circuito RL, la impedancia de un circuito RC, la impedancia de un circuito RLC. También lo que vamos a ver es tanto el voltaje con la corriente, cuál de ellos está en adelanto, cuál de ellos está en atraso. Esto también vamos a ver el desfasaje, ¿no? Entre tanto tensión como también corriente. Formas de la reactancia. Bueno, reactancia, obviamente la resistencia no tiene reactancia, ¿no? Va a ser cero. En la bobina, la reactancia omega L, ¿no? Esto es como expresado ya como con esta rayita como polar, ¿no? Omega L con ángulo de 90 grados, ¿no? O J omega L. Ahora esto también vamos a ver cómo resulta, ¿no? Cómo resulta este resultado de J omega L. Estas son las formas de la reactancia, ¿no? Entonces tenemos en la bobina reactancia inductiva. En el condensador su reactancia capacitiva. En este caso es la inversa de 1 sobre omega por C. Tenemos en su forma como fasor, ¿no? Como si fuera un fasor, pero en este caso es su reactancia expresado como polar, ¿no? Porque estamos hablando solamente de reactancia. 1 sobre omega C sobre, con su ángulo de menos 90 grados, ¿no? También podemos expresar menos J 1 sobre omega C, que viene a ser menos J con su, ¿cómo se llama? Con su reactancia, ¿no? En este caso vamos a ver, dice, como X es positiva, la impedancia es inductiva o de retraso, produce la corriente, se retrasa respecto a la tensión. Cuando X es negativa, la impedancia es capacitiva o de adelanto, porque la corriente se adelanta respecto a la tensión. Esto quiere decir lo siguiente. Antes de eso tendríamos que ver lo que es o sea, tanto en un circuito resistivo, también el análisis tanto en el circuito capacitivo, ¿no? Y también vamos a tener en el circuito del elemento inductivo, ¿no? O sea, esto vamos a ver en el dominio de la frecuencia. Todo esto que se está viendo, tanto en la bobina, en el condensador, es en el dominio de la frecuencia. Sabemos que en el dominio del tiempo, sabemos que si tenemos ya una tensión que se está aplicando a la bobina, ¿no? Tenemos E derivada de la corriente con respecto al tiempo. En el capacitor, la corriente es capacidad derivada de voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Todo eso vamos a ver en cada uno, vamos a analizar en cada uno de los elementos. Otra variable, en este caso, que se Profesor, aplica, la escucho, diga joven, o sea, en un condensador, o sea, tiene la parte real y la parte imaginaria es esa reactancia que usted menciona, ¿o cómo es? ya, esto, ahorita vamos a ver. Tanto la inductancia y el capacitor no tiene, ¿cómo se llama? Solamente tiene la parte imaginaria, ¿no? No tiene, no tiene la parte real, ¿no? O sea, me refiero a lo siguiente. Si observamos aquí, dentro de este resultado, si lo expresamos como cartesiana, sabemos que vamos a tener omega L más coseno de 90, más omega L, J omega L, seno de 90. Entonces, el término sería cero de la parte real, ¿no? Por eso en la bobina solamente vamos a tener como un número imaginario, J omega L. No tenemos la parte real. Me refiero de la bobina. Del
condensador, lo mismo vamos a tener solamente la parte imaginaria, ¿no? Por eso esta parte que se está indicando aquí, vamos a ver en el análisis, tanto en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esto en sí es como, en esta presentación, es como si esto fuera un resumen, ¿no? Vamos a ver más adelante, bueno, estos son los términos nada más, por decir aquí, ¿no? Tenemos en el dominio del tiempo, tenemos en el dominio del tiempo, por decir aquí, esto es para la resistencia, para el condensador, ¿no? Recién vamos a ver esa parte para poder entender esta parte, ¿no? Porque no tenemos la parte real, ¿no? Eso es del resultado ya del análisis que vamos a ver. Entonces, indicaba lo siguiente acerca de esta variable eléctrica que se aplica en circuitos paralelos, ¿no? La admitancia. La admitancia en sí viene a ser la inversa de la impedancia. Dice, ofrece facilidad al paso de la corriente. Es la inversa de la impedancia, medido en su unidad, ¿no? La admitancia de un circuito es la razón entre la corriente y la tensión fasorial. Tenemos esa relación que viene a ser también con esta letra, ¿no? Se le designa admitancia, ¿no? La inversa de la impedancia. Asimismo, vamos a tener dos en estas expresiones. G va a ser denominado la conductancia, que viene a ser la parte real, y las B, que es parte de la imaginaria, de la admitancia, se llama susceptancia. Esto es siempre y cuando estamos trabajando con admitancia. Entonces se le denomina de esa forma a la conductancia, dice, parte real de la admitancia, ¿no? Y la susceptancia es la parte imaginaria, ¿no? Como sabemos, tenemos aquí representado en su forma rectangular. Entonces tenemos cuál es conductancia, cuál es la susceptancia. Asimismo, en cuanto ya tanto a la admitancia, conductancia y susceptancia, sus unidades, ¿no? El Siemens con S. Tenemos entonces podría decir G más JB, ¿no? En este caso se está racionalizando, ¿no? Está multiplicando por R menos JX y por R menos JX en el denominador. Es por esa razón que tenemos esta expresión y se está separando en la parte real, que viene a ser la G, ¿no? Y B, que viene a ser la parte imaginaria, ¿no? Eso es entonces para, ¿cómo se llama? Si tenemos tanto la resistencia como también la reactancia, ¿no? Ahora sí vamos a ver el circuito en el dominio del tiempo. Esto mejor vamos a ver para la explicación. Bueno, ahí también se puede explicar, ¿no? Dice, tenemos un circuito formado por una resistencia y alimentada por una fuente de tensión alterna, senoidal. Tenemos ese voltaje instantáneo igual a la amplitud o el valor máximo seno omega t. Estamos aplicando a este elemento resistivo, R. Lo estamos representando, que es equivalente también, si lo estamos representando como impedancia, ¿no? Z igual a R. Sabemos que por la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje instantáneo sobre la resistencia. Entonces tenemos aquí voltaje instantáneo sobre resistencia y vamos a tener que la relación del valor máximo entre R va a ser la corriente instantánea. Entonces ya tenemos
de esta expresión, corriente instantánea con su amplitud y máximo seno omega t. Entonces, si comparamos este resultado de esta expresión con el voltaje instantáneo que tenemos, valor máximo seno omega t, los dos tienen la misma función seno, ¿no? Los dos van a estar en fase, ¿no? Tanto el voltaje como la corriente van a estar en fase si tenemos esa representación en una gráfica de una onda senoidal. Lo mismo, la corriente va a tener, obviamente con menor amplitud, ¿no? su gráfico, ¿no? La figura de tanto del voltaje instantáneo como también de la corriente instantánea, donde vamos a observar aquí en la figura, ¿no? Dice, entonces la diferencia de potencial en la resistencia será I sub m por R seno omega t. Estamos multiplicando resistencia por la corriente. Entonces tenemos el voltaje que se ha aplicado a la fuente. No, el voltaje instantáneo, el voltaje corriente alterna que se ha aplicado a este elemento resistivo, ¿no? Eso es la expresión. Entonces, esto es en el dominio del tiempo. Dice, por tanto, cuando el circuito es resistivo puro, la corriente y la tensión están en fase, ¿no? Su ángulo de fase va a ser cero, el desfasaje entre voltaje y corriente cero, tal como nos muestra en la figura. Tenemos el voltaje instantáneo, el cual es de color rojo, ¿no? El voltaje de la corriente instantánea, el de color verde, ¿no? Y estamos observando que efectivamente están en fase tanto la tensión y la corriente para este elemento resistivo, ¿no? O sea, un elemento resistivo, tanto la tensión y la corriente están en fase, o también podemos mencionar que su ángulo de fase es cero, ¿no? No hay desfasaje, no hay desfasaje. En cuanto a su impedancia, dice, una resistencia presenta una impedancia que solo tiene componente real, ya que su componente imaginaria es de valor cero. Tendremos entonces que la impedancia total del circuito, ¿no? será su valor nominal, el cual tenemos, ¿no? En este caso, nuevamente graficando la resistencia, la reactancia y la impedancia. Está indicando que la reactancia para este elemento resistivo es cero. Por esa razón que en estos circuitos eléctricos, cuando se aplica la corriente alterna, ya se habla solamente de términos de impedancia. Asimismo, si queremos hallar su impedancia, tenemos que hallar su voltaje instantáneo sobre su corriente instantánea. Como las funciones seno son iguales, resulta entonces también que esa impedancia es valor máximo entre corriente máxima. Asimismo, su ángulo arco tangente, ¿no? En este caso, su ángulo va a ser cero. Por lo tanto, si tenemos este elemento resistivo, si expresamos en polar, ¿no? Si expresamos en polar, su ángulo va a ser cero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener Z igual a R magnitud y su ángulo de 0 grados, ¿no? Eso sería en forma polar, ¿no? En forma polar. Esto es en el dominio del tiempo, ¿no? Todavía no estamos viendo en el dominio de la frecuencia. Lo mismo va a resultar en el dominio de la frecuencia. En este caso tendríamos que ver respecto a los fasores, ¿no? No, primero estamos analizando en el dominio del tiempo. Ahora, en cuanto al circuito condensador, tenemos en el circuito la aplicación del voltaje instantáneo, corriente alterna, al elemento capacitivo.
también nos dice el circuito formado por un condensador y alimentado por una fuente de tensión alterna, el cual es valor máximo seno omega t. O sea el voltaje instantáneo, voltaje máximo seno omega t, el cual viene a ser la carga sobre la capacidad. Asimismo, podemos obtener la carga, ¿no? En este caso, aplicando la ley de Ohm, voltaje menos el voltaje en la carga igual a 0, ¿no? Reemplazamos y vamos a hallar la carga Q de esa expresión. Para luego, sabemos que la corriente instantánea que circula por el condensador es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, realizamos esa derivada y obtenemos capacidad omega o voltaje máximo coseno omega t. Como esto es corriente instantánea, C omega puede ser al dividir 1 sobre C omega, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Esto también podemos expresarlo como valor máximo entre 1 sobre omega c. Es lo mismo, 1 sobre omega c. Pero 1 sobre omega c, ¿qué viene a ser? Ya viene a ser su reactancia capacitiva. Ya viene a ser su reactancia capacitiva. Tenemos entonces reactancia capacitiva 1 sobre omega c y tenemos, reemplazando esa corriente, voltaje máximo sobre reactancia capacitiva coseno omega t. O también podemos expresarlo como esa corriente instantánea, ¿debido a qué? Debido al coseno. En vez de coseno, ¿no? En vez de coseno, podemos expresarlo en función de seno. Seno omega t más pi medios. Este es el resultado de la corriente. Como es el resultado de la corriente comparado con el voltaje, ¿no? En este caso el voltaje instantáneo era valor máximo por la función seno omega t. Quiere decir que esta corriente instantánea está en adelanto, ¿no? Pi medios con respecto al voltaje, tal como vamos a ver en la figura. Estamos viendo en el dominio del tiempo, ¿no? En el dominio del tiempo. Entonces, esto es el resultado donde en una lámina anterior ya se indicaba respecto a la reactancia capacitiva, el cual tenemos 1 sobre omega c. Y comparado, como repito, tenemos el voltaje instantáneo que se ha aplicado a la fuente, ¿no? El valor es V sub m seno omega t. Eso es el voltaje instantáneo que estamos aplicando a este elemento capacitivo. Pero sin embargo, la corriente instantánea resulta en función de coseno, ¿no? Valor máximo, reactancia capacitiva en función de coseno. Pero esa función coseno, en función seno, y comparando esas dos señales, tanto el voltaje como la corriente, el voltaje para este elemento capacitivo, la corriente, va a estar en adelanto 90 grados, pi medios, ¿no? Pi medios es 90 grados con respecto a la tensión, tal como vamos a observar en la figura. Por lo tanto, I máximo, voltaje máximo sobre la reactancia capacitiva, también podemos tener esa relación del voltaje eficaz, reactancia capacitiva, igual corriente eficaz. Tenemos entonces la corriente instantánea igual I máximo seno omega t más pi sobre 2. Donde vamos a observar en la figura lo siguiente, ¿no? Observando la figura, el de color rojo es nuestro voltaje
cuál es valor máximo, seno, omega t, ¿no? Ese es el voltaje de la fuente que hemos aplicado, ¿no? al capacitor, que es obviamente el mismo valor del voltaje del capacitor. Y tenemos su corriente, ¿no? Instantánea ahí. Entonces, la corriente instantánea, al cual tenemos ese resultado, está en función de coseno, ¿no? Si lo expresamos en función de seno, va a ser igual a seno omega t más phi, o más 90, ¿no? Más pi medios, más pi medios. Entonces, hay un desfasaje, ¿no? Hay un desfasaje entre corriente con tensión. Si prolongamos el de color azulino a la parte de la izquierda, ¿no? Para este lado, sabemos que es 90 grados, quiere decir que la corriente en este elemento capacitivo, ¿no? La corriente está en adelanto pi medios con respecto a la tensión. Eso es más adelante hay que tener en cuenta cuando uno está resolviendo problemas, ¿no? Puede ser que más que todo para el desfasaje entre estos, o sea, de aquí para adelante siempre vamos a ver el desfasaje entre tensión corriente de estos elementos, tanto inductivo y capacitivo. En cambio, la corriente, mejor dicho, en este elemento resistivo que hemos visto, no hay desfasaje, ¿no? En la resistencia, están en fase. Entonces, respecto ya a este elemento capacitivo, ¿no? Se indica, ¿no? Que la corriente de color azul está en adelanto porque empieza antes del cero, ¿no? Está en adelanto con respecto, en 90 grados con respecto al voltaje, ¿no? La corriente está en adelanto con respecto al voltaje. Nos dice, la reactancia capacitiva depende de la frecuencia de la corriente en el circuito. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Que esta reactancia capacitiva obviamente va a depender de la frecuencia. Impedancia, nos dice la impedancia que presenta un condensador solo tiene componentes imaginarias, ¿no? O reactiva, donde XC es la reactancia capacitiva. Tenemos que se calcula entonces, ¿no? De menos JXC, ¿no? Ahora, ¿por qué resulta, en este caso ya se está adelantando aquí, ¿no? Esta expresión que menos JXC, ¿no? Todavía no estamos analizando en el dominio de la frecuencia, ¿no? En el dominio de la frecuencia, cuando tenemos ya ese análisis, vamos a tener expresado con, tal como indica aquí, como menos J, reactancia capacitiva. Reactancia capacitiva. Eso vamos a ver, primero estamos analizando lo que es en el dominio de la frecuencia. En el cuanto a este otro elemento, ya en este caso, Ingeniero, lo escucho, diga joven. ¿se puede decir que en esa impedancia es una energía que se pierde Claro, se podría decir. Se podría y, decir. y se pierde mediante calor, sonido, con... No, esas energías que se pierde es por el almacenamiento del campo eléctrico, ¿no? Como este elemento almacena energía en forma de campo eléctrico, o sea, solamente estos elementos no van a disipar energía, son solamente elementos que van a almacenar energía nada más. Ay, gracias. En cuanto ya al circuito con una bobina, ¿no? El comportamiento básico de la bobina, de la corriente alterna, sabemos que esto es la ecuación, ¿no? Voltaje instantáneo es igual a L derivada de la corriente con respecto al tiempo. Para poder hallar esa corriente instantánea, ya que estamos aplicando este elemento inductivo, tenemos que partir
de nuevamente, ¿no? Que la tensión se está aplicando valor máximo seno omega t. Entonces dice, si la tensión que se aplica en los extremos de la bobina es ese voltaje instantáneo, valor máximo seno omega t, entonces, aplicando la ecuación de la bobina, tenemos que ese voltaje instantáneo es igual a, en este caso, L derivada de la corriente con respecto a tiempo. Para obtener la corriente en función del tiempo, tenemos que derivar, ¿no? Integrar, mejor dicho, integrar. Entonces reemplazamos y para hallar esa corriente tenemos que integrar el voltaje. La integral de la función seno sabemos que es menos coseno. Y resulta también entonces la corriente instantánea valor máximo sobre omega L, la función coseno, con menos, ¿no? Pero omega L va a ser la reactancia inductiva, ¿no? O sea, omega L es XL. Y también podemos expresar esta expresión donde está en paréntesis menos coseno omega t en función de seno. En función de seno tendríamos seno omega t menos pi medios, ¿no? Seno de omega t menos pi medios, ¿no? Por lo tanto, esa expresión resultaría lo siguiente, ¿no? Corriente instantánea, como tenemos menos omega, mejor dicho, sobre valor máximo sobre omega L, coseno omega T, se está expresando en función de seno omega T menos pi medios, ¿no? De coseno a seno. Entonces, ¿qué nos va a indicar si tenemos un voltaje y la corriente, ¿no? En este elemento? ¿Qué quiere decir? Tenemos la aplicación de este voltaje, que es seno o valor máximo seno omega t. Tenemos la corriente, ¿no? La corriente I sub t, el cual va a ser igual a reactancia inductiva, no, este valor máximo sobre reactancia inductiva, o también la expresión que tenemos I sub m, ¿no? I sub m seno omega t menos 90. Quiere decir que en tanto la tensión y la corriente, este menos 90 se refiere en atraso, ¿no? O sea, I sub L empieza después, ¿no? Va a haber un desfasaje de tensión y corriente de 90 grados. En un elemento inductivo, la corriente va a estar en atraso 90 grados con respecto al voltaje, ¿no? En un elemento capacitivo, la corriente está en adelanto respecto a la tensión en 90 grados. En cambio, en este elemento inductivo, obtenemos esa entre corriente y tensión, ¿no? Que esta corriente va a estar en atraso, tal como vamos a ver en la figura. Dice, como se observa, ahora la intensidad está atrasada en 90 grados. Es decir, el efecto del inductor es desfasar la corriente pi medios respecto a la tensión en los extremos de la bobina. En la gráfica también podemos observar, obviamente tanto tensión y corriente tienen la misma frecuencia. La corriente instantánea, el de color verde, y el voltaje instantáneo de color rojo, de líneas punteadas. Si vamos a prolongar, vamos a decir, con líneas punteadas de voltaje instantáneo, bueno, en este caso se está dando al revés, creo esto están dando un ratito. Claro, esto sería desde un 90, ¿no? Claro, esto no es la gráfica, esto es otra gráfica, pero nos está representando entre corriente y tensión. Esto sería el seno, ¿no? En vez de corriente sería el seno.
¿no? El voltaje, ¿no? Tal como tuviéramos aquí, ¿no? Estoy analizando, por ejemplo, este, ¿no? Tendríamos, este es el voltaje y el otro la corriente sería después, ¿no? Después sería la corriente, ¿no? Entonces ahí estaríamos viendo ese desfasaje de 90 grados que está trazado, la corriente, ¿no? 90 grados. En cuanto a la impedancia que presenta la bobina y por ende el circuito, ¿no? Tenemos aquí XL, no tiene reactancia, ¿no? Solamente va a tener la parte imaginaria, en los cuales tenemos más JXL. La impedancia Z es igual a 2pi, o mejor dicho, omega, ¿no? Omega es 2pi por F, ¿no? 2pi por F, por L, ¿no? Siendo XL la reactancia inductivo de la bobina. Todo lo que se ha visto hasta aquí, estamos viendo lo que es en el dominio del tiempo nada más, ¿no? Pero también se está adelantando aquí ya en el dominio de la frecuencia, ¿no? De donde resulta J, ¿no? Esto tiene que ver con ¿cómo se llama? También hay un archivo donde vamos a ver acerca del fasor, ¿no? Es de esa representación de una sinusoide mediante números complejos. Eso también tenemos en un archivo. ¿Para qué? Para poder entender respecto al fasor, ¿no? Cómo la expresión representado en forma instantánea, aplicando números complejos, ¿no? La vamos a representar utilizando Euler, ¿no? Utilizando Euler. Eso es ahí vamos a ver, esto ya decía circuito RC en serie. Vamos a ver un ratito, va mejor de frente al complejo, porque si todo esto está en el dominio del tiempo. Pero voy a ver acá, tenía RLC. Aquí estaba, ¿ve? Análisis fasorial, aquí teníamos. Esto es, ¿no? La teoría de análisis fasorial. Bueno, entonces seguimos en el dominio del tiempo. Seguimos todavía en el dominio del tiempo de los circuitos. Bueno, ya tenemos ya aquí el circuito RC en serie, ¿no? RC en serie. Si tenemos RC en serie, dice, si tenemos una corriente alterna I sub T, I sub M, seno omega T. Vamos a ver si voy a de frente en el dominio del... Vamos a ver. Vamos a ver mejor, creo ya en el dominio de fasores. Vamos a ver. Ya eso mejor voy a desarrollarlo acá en la... Que primero es RC. RC, ¿ya? El dominio del tiempo, luego sería en el dominio de la frecuencia. A lo mejor en el dominio de la frecuencia será luego. Bien, entonces dice, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos que el voltaje instantáneo es voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor. Este elemento, tanto resistivo y capacitivo, se está expresando como impedancia Z. Impedancia Z es raíz de R al cuadrado más XC al cuadrado. Aplicando la ley de Kirchhoff, vamos a tener entonces el voltaje, como es voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor. Dice el voltaje instantáneo alimenta en los extremos, será igual a la suma del voltaje de la resistencia y del voltaje en el condensador. Luego reemplazamos, realizamos la integración. R por I, 1 por C, la integral de la corriente. Integramos la función seno como coseno, negativo.
En este caso tenemos un término función de seno, el otro término en función de coseno. ¿Para qué? Para pasarlo a lo siguiente, ¿no? Nos dice, si coseno de teta es igual a R sobre Z y seno de teta es XC sobre Z, entonces el valor máximo es igual a Z y su n. Y luego también se reemplaza esos términos. Esto es de nuestro triángulo rectángulo. Tenemos por aquí Z, tendríamos por aquí la reactancia y tendríamos aquí R. Entonces, esa relación de R sobre Z es coseno de phi. La otra relación es seno de phi. Tenemos tanto coseno seno menos seno coseno. Y esto resulta a la función seno omega t menos phi. Esto es el voltaje. El otro es la corriente, ¿no? Entonces, entre corriente y tensión va a haber un desfasaje. La corriente va a estar siempre en adelanto, phi grados con respecto al voltaje, para la conexión tanto resistivo-capacitivo, o sea, el circuito RC, ¿no? En este caso no estamos hablando, cuando teníamos solamente un condensador solo, teníamos que la corriente estaba en adelanto 90 grados, ¿no? Con respecto a la tensión. Como tenemos ya tanto el elemento resistivo R y capacitivo en serie, también va a haber un desfasaje, ¿no? Pero ese desfasaje ya tenemos ya como un ángulo phi, ¿no? El voltaje instantáneo, dice, donde la tensión aplicada al circuito va a ser igual a valor máximo seno omega t menos phi. Esto es el voltaje aplicado, ¿no? O sea, ¿de dónde hemos partido? Primero se ha partido del valor de la corriente, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, si tenemos esta corriente I sub m seno omega t, el voltaje es valor máximo seno omega t menos phi grados. Y por lo tanto, en este circuito RC va a haber un desfasaje entre corriente y tensión de pi grados, pero la corriente va a estar en adelanto phi grados respecto al voltaje. Tenemos en el triángulo rectángulo su impedancia, que resulta para ese circuito RC, ¿no? Z raíz cuadrada de R cuadrado más XC al cuadrado. Esto es para este circuito RC, ¿no? Para el circuito RC. Si tenemos un circuito en serie RL, lo mismo vamos a analizar para este circuito RL en serie, ¿no? Nos dice, al igual que el condensador, al aplicarle una tensión alterna al circuito, tendremos una corriente permanente que está dado por corriente instantánea igual I sub m seno omega t. Sea que esa corriente instantánea fluye por ese circuito I sub m seno omega t. Para hallar ese voltaje instantáneo, como tenemos esa conexión en serie, podemos hallar su impedancia. La impedancia Z, su magnitud, R al cuadrado más XL al cuadrado. Entonces, el voltaje instantáneo que alimenta en los extremos será igual a la suma del voltaje en la resistencia y el voltaje en la bobina. Sabemos que voltaje en la bobina es igual a L de la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Reemplazamos en la segunda ley de Kirchhoff para
reemplazamos I instantáneo, I sub m seno omega t, más L, su derivada de la corriente, cual resulta I sub m omega coseno omega t. Resulta estos dos términos y omega L va a ser la reactancia inductiva, XL. ¿No? XL es la reactancia inductiva, el cual es omega L. Para luego, del triángulo rectángulo, vamos a reemplazar R sobre Z, como también XL sobre Z, que nos resulta coseno de phi, que nos resulta seno de phi. Para expresar el voltaje instantáneo, el cual tenemos, aquí tenemos, ¿no? Reemplazando, tenemos el voltaje instantáneo, valor máximo por la función seno omega t más phi. Esto es para este elemento inductivo RL, ¿no? Entonces, resulta, realizando este análisis, que comparado con la corriente, ¿no? La corriente va a estar en atraso. Tenemos aquí la corriente. I sub t igual a I sub m seno omega t, ¿no? Si trazáramos la gráfica, esto empezaría en el origen. En cambio, el otro, el voltaje va a empezar antes, ¿no? Lo tendríamos así, el otro sería antes, ¿no? Así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está en un circuito RL, la corriente comparado con el voltaje, ¿no? Va a estar en atraso phi grados con respecto al voltaje. Lamentablemente aquí no hay su gráfica, Dice, esto indica que el voltaje está adelantado a phi grados respecto a la corriente y su ángulo de desfasaje respecto arco tangente XL sobre R, indicando con ello que la tensión está adelantada en phi medio respecto a corriente. En este caso es cuando solamente tenemos, aquí sería phi, ¿no? Dice, a ver, esto indica que el voltaje está adelantado a phi grados respecto a la corriente. En cuanto a su impedancia, bueno, esto es, ¿no?, el rectángulo triángulo rectángulo para ya la impedancia Z, ¿no?, raíz de R al cuadrado más XL al cuadrado. Bien, jóvenes, yo creo que hasta aquí nada más ya. Esto ya será el día lunes. Con más tranquilidad, muy rápido también. Después vamos a ver lo que es análisis fasorial. Lo que hemos visto hasta el momento es el análisis en el dominio del tiempo. Todavía no estamos viendo en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia tiene que ver también con un número complejo, tiene que ver con, vamos a aplicar Euler para poder, en este caso de los fasores, ¿no?, por decir aquí, ¿no?, cómo es su representación fasorial. Bueno, todo esto vamos a ver la siguiente clase, detenidamente su representación en el análisis fasorial. También vamos a hacer el análisis fasorial tanto para el circuito resistivo, inductivo, capacitivo. Asimismo, vamos a tener el análisis para el circuito RL, RC, todo ello en el dominio de la frecuencia, aunque aquí está, ¿no? Aquí tenemos en el dominio de la frecuencia. Capacitor, bobina, para el circuito RC en serie, alta, entonces,
quedaremos para la siguiente clase, jóvenes. Profesor, Me escucho, diga. profesor, una consulta. Ese J que aparece en el análisis fasorial es lo mismo que el I, ¿no? En números complejos. Claro, claro, en vez de, para no confundir con el I de corriente, se representa por el J. Ya. Sí, sí, por eso. Claro, claro. Gracias, profesor. Bien, jóvenes, gracias por su presencia en